Entonces lo que queríamos hacer, ¿cierto?, es la estimación de las millas por galón de acuerdo a los datos que teníamos, y la idea era tener un modelo donde teníamos teta 0, ¿cierto?, por, ya ni me acuerdo los nombres. Teta 0 era un parámetro de offset, ¿cierto?, más un teta 1 por la cilindrada, más etcétera. Ese era el modelo que propusimos, ¿cierto? Entonces cargamos los datos, asignamos de esa forma, el nombre me contiene todos estos datos y sabemos que el último son mis mediciones. Entonces defino de frente mi parámetro X, ¿cierto?, que son mis mediciones, las variables observadas, mediante la última columna, porque fíjense que dato, acá, estamos borrando mejor, dato es de 392,7, o sea, tengo 392 observaciones y 7 parámetros, digamos, dentro de mi base de datos. Entonces estoy diciendo que el último parámetro, que es los MPG, van a ser mis observaciones. Entonces asigno la séptima columna a eso. Y dijimos que el modelo era lineal, entonces solamente el offset se construye como puros 1 de n observaciones como 1. Y después tomo todos los datos, ¿cierto?, menos el último parámetro. Entonces son todas las filas, ¿cierto?, las 392 filas, y la columna desde la primera hasta la penúltima, porque la última es mi observación. ¿Ok? Entonces yo les decía que la estimación de este problema se podía hacer así, simplemente porque MATLAB ya hace la estimación LS. Entonces el único modelo que estoy teniendo acá, ¿cierto?, es que mi observación, mi observación por teta es igual a, todo lo contrario, h por x es igual a, ahí sí, Dios. El modelo original, ¿cierto?, es que S es igual a teta por H, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo acá, ok, yo no observo S, sino que observo realmente X. Entonces ese es el problema que tengo que definir, y MATLAB, esos problemas se resuelven de esa forma. Lo que nosotros habíamos hecho en pizarra era resolver el problema, digamos, a mano, y por eso habíamos tenido que multiplicar por la traspuesta. Entonces lo solucioné en las dos formas. Fíjense, como les dije, que se podía hacer, porque MATLAB hace la estimación LS en forma interna, o con la forma que asumo ustedes usaron, que es la derivación directa de lo que habíamos hecho en pizarra. ¿Ok? Entonces si hago con ese... no definí la función h antes, bien. ¿Ok? Si lo hago con eso, esos son los parámetros teta, no sé si ustedes tuvieron los mismos. ¿Qué podemos inferir de acá? Fíjense que, acuérdense de los nombres, pongámoslo así. Teta. ¿Cómo lo podemos hacer? Num2 string. Teta, ¿funciona? Sí. Y acá ponemos name del 1 hasta 1. 1 hasta p-1. Fíjense, bueno, quedo sin el espacio, pero fíjense de que la cilindrada... no, porque parte del... Ahí está bien. Bueno, fíjense que está desplazado, porque el primero era el offset, ¿cierto? Este va con la cilindrada, ya no quiero perder tiempo en el video armando este vector, pero era solamente hacer... se podía hacer un comando tabla, ¿no? Ajá, maravilloso. Mi obsesión porque todo quede bien.
Es lo que estoy perdiendo tiempo. Ya no está funcionando. Tiene que ser así entonces. Yay. Ahí sí. ¿Ok? Entonces fíjense que el parámetro θ es el offset. Ese parámetro es el que depende de la cilindrada. Ese parámetro depende del parámetro disp, que no recuerdo en este momento lo que es. Ese parámetro depende de la potencia y todo. ¿Ok? Solamente para referencia, calculemos el θ2. Entonces vemos que θ va. Que si pongo en un vector θ y θ2, el resultado es exactamente el mismo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque MATLAB hace la estimación LS. Entonces claramente implementar eso o escribir eso en MATLAB es menos leseo que imprimir eso. Así que lo vamos a saltar. ¿Ok? Entonces volvamos a la tabla. Fíjese que este es el parámetro que solamente me está corrigiendo offset y todos estos parámetros están ponderando cada uno de estos dentro de la estimación. Si yo quisiera graficar, si hacemos un plot, vamos a copiar esta tablita que quedó tan bonita acá en el resultado del código. Va. Ok. Y vamos a hacer acá el plot. La señal original es X, ¿cierto? Tengo P parámetros, entonces voy a definir para cada uno de los autos la medición que tengo. Entonces desde 1 hasta N, MPG, que sería mi vector de observación. Algo raro pasó ahí en MATLAB. Cuando estoy grabando parece ser. Ya, no ha sido un problema que alguna vez me pasó. Estaba usando X mayúscula. X minúscula era, sí. Veamos si funciona. Guardemos el script. Ya. Entonces son los parámetros medidos, ¿cierto? Vamos a ponerlo, una X. Y de 1 hasta N vamos a poner la estimación de estos parámetros, que es la matriz H de observación por θ. ¿Cierto? Esa es la estimación que estamos haciendo en el modelo. Fíjense que los puntitos X son las mediciones y lo otro es lo que estima mi modelo. ¿Lo ven ahora? ¿Ven que podemos no solamente ocupar un modelo así en términos de polinomios para construir una estimación? ¿Consideran que la estimación es buena o mala? ¿Y por qué? Al principio soy como bueno, pero al final. Mira, ¿qué pasa con todos esos puntos? Parece que hay algo que no estamos considerando dentro del modelo. Dentro de los parámetros que estamos manejando, ¿cuál creen ustedes de que es el que tiene más importancia? La cilindrada, la potencia, el peso, el rendimiento de un vehículo. La potencia, la cilindrada. ¿Qué más? ¿El año creen que afecte mucho? No. Si miramos la tabla, que no me deja mostrarla como delante, alcanza, a ver, el año pesa casi nada, mira. Ya no sé por qué vuelve siempre la tabla, pero no alcanza a entrarle. Pero fíjense que el peso del auto está ponderando poquito, la potencia está ponderando poco. Lo que estaba afectando es el offset. Interesante. Entonces, ese parámetro de offset, si no lo hubiese incluido, claramente el resultado sería peor. ¿Y cómo no lo incluimos? Simplemente sacando, ¿cierto?, esta fila y la estimación en vez de 7 parámetros va a ser de 6. Perdón, en vez de 8 parámetros va a ser. Yo tengo el offset, ¿cierto? Oh, perdón, 6 parámetros. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Simplemente defino mi matriz H diferente. Comentamos eso, ¿cierto? Es buena práctica siempre comentar lo que uno tiene y no editar lo que está hecho. A ver. Fíjese que si saco el offset, ese es el resultado. Vamos a borrar la tabla, porque es la que nos está dando problemas. Y los resultados no sabemos si son mejores o peores. La única forma que podríamos hacerlo es mediante alguna estimación. Por ejemplo, calcular
el error medio cuadrático entre la función que estoy generando, que es la línea continua, y los datos que tengo, y estimar cuál de las dos es mejor. Pero si comparamos a simple vista, parece que el parámetro de offset no es tan importante, porque los puntos que se perdían acá también se pierden ahora. Entonces, la pregunta que les voy a hacer ahora es la siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero ponderar distinto alguno de los parámetros que tenemos ahora? Por ejemplo, la cilindrada. Todos sabemos que un auto que tiene, no sé, 5.000 o 5 litros en el tanque gasta mucho más que lo que tiene 1,5. Entonces, claramente, depende mucho de la cilindrada. ¿Cierto? Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cómo puedo poner en este modelo que dependa de la cilindrada y de la cilindrada al cuadrado? ¿Qué cosa cambia en mi definición? Eso se agregaría como otro parámetro también. Estoy agregando parámetro teta, perfecto. ¿Pero qué más estoy agregando? La matriz de observación de volcán. ¿Mm? La matriz de observación de volcán. La matriz de observación, ¿cierto?